programa hablando de este día tan especial, ¿no? 25 años del atentado a la AMIA, tenemos al rabino. Después podemos buscar el momento del hecho y el relato de el Chaucha Bianco, el periodista de Radio Mitre, estábamos en Radio Mitre, esa voz que se popularizó a través del relato nuevamente, por si alguien se incorpora a esta hora a Canal 26. Está con nosotros el rabino Fernando Zelagen, que es director de Cultura de la AMIA. Placer de tenerlo acá y gracias. Muchas gracias por haberme invitado, muchas gracias. Es un día muy especial, es un día muy particular, para todos, no para ustedes, porque algunos dicen para ustedes, no para todos, porque el golpe fue para todos. Sí, el atentado fue un atentado a la nación argentina, Sí. perpetrado en la Mutual, en la Asociación Mutual Israelita Argentina, pero a la Argentina. Fueron 85 argentinos los que murieron, 300 argentinos los que quedaron heridos, y los 25 años de impunidad, un cuarto de siglo ya de impunidad, es en la Argentina, tanto a nivel externo como en su conexión local. Cuando uno da 2 o 3 cifras nomás, 85, los heridos, todo, uno ahí toma verdadera dimensión cuando se distrae de lo dramático que fue esto. Absolutamente. Lo dramático en cuanto al atentado en sí mismo. Y a todo lo que vino después. Claro, y lo dramático es también en los 25, un cuarto de siglo, una generación entera de impunidad, cuando hoy en cualquier país del primer mundo, cualquier atentado terrorista se resuelve, es decir, se identifica, se captura, se juzga y se pena al terrorista o a la asociación que lo perpetró en semanas, a lo sumo meses. Nosotros hace 25 años que no hay nadie preso. Fernando, ¿y cuál es la explicación que tienen ustedes o la hipótesis que tienen? ¿Cómo puede ser que en 25 años, y pasaron diferentes gobiernos y diferentes cuestiones, y en la justicia cambiaron jueces, ¿cómo puede ser que en 25 años eso no tenga una explicación? Y en el medio, un fiscal general muerto. Es una muy buena pregunta. No es cuestión de conocimiento, porque hoy ya se sabe todo. La causa AMIA tiene alrededor o más de 300.000 fojas. Sí. Se sabe todo, se sabe absolutamente que el que lo perpetró fue la Hezbollah, que es la agrupación terrorista originada en el Líbano, financiada por Irán, con su conexión interna. Se sabe cómo fue exactamente, se sabe absolutamente todo. Nunca hubo decisión política de apresar a los imputados, aun cuando tenían y tienen las alertas rojas, traerlos a la Argentina y juzgarlos. Y no hablo de un gobierno en particular, sino desde hace 25 años todas las administraciones. Hablando de decisión política. Horacio, perdóname, ibas a preguntar vos. Sí, no, porque enganchado con lo que estaba diciendo. De repente quizás alguien de 20 años, de 18, dice, ¿de qué están hablando? ¿Recordamos el día? Horacio, ¿vos estabas en Radio Mitre ese día? No solamente estaba en Radio Mitre, sino que recordemos la figura del querido Carlos Chaucha Bianco, un productor señero de la radiofonía que después murió por otras circunstancias de la vida. Estaba cerca en ese momento. Yo como movilero, como tantos otros, estábamos cubriendo otras noticias y a mí me tocó luego sucederlo en la crónica de ese día a Carlos Bianco. Vamos a escuchar ahora ese audio que quedó como historia viviente del dolor y de la memoria, ¿no? Veamos eso y después le pones un broche a este relato. A ver, veámoslo. Buen día. Si el llanto se puede volver a repetir, es en este momento. Volaron la AMIA, igual que en la embajada de Israel. Estoy enfrente de un edificio que está a punto de desplomarse, enfrente de la AMIA, de 8 pisos. Están retirando chicos ensangrentados, mujeres, niños. Quedó destruido, piden ambulancias. Hay gente destrozada, mutilados, escombros por todos lados. La tragedia en Buenos Aires se vuelve a repetir. Una bomba estalló en una dependencia de la comunidad judía. Pastor al 600. Aparte de gran cantidad de bomberos que ya están trabajando en el lugar, edificios a punto de desmoronarse, todos los edificios en la cuadra destruidos, las ventanas, no hay... ¿Qué te pasa cuando escuchas eso? Mucho dolor, mucho dolor. Dolor no solamente por el atentado, porque, digamos, desgraciadamente hace 25 años Argentina tuvo la celebrísima, digamos, triste novedad de este tipo de atentados que después se fueron repitiendo en muchos países de Europa, en todo el mundo. Claro. La diferencia es que en los otros países del mundo se resuelven y acá no. Un atentado que, como decía recién el relator,
fue casi calcado respecto de la modalidad, el modus operandi 2 años antes con la Embajada de Israel. Sí, ahora sí. Y bueno, y allí los que estuvimos vivimos todas las ¿Vos llegaste sensaciones. al tiempo? Al tiempo, a la hora de esta crónica que estamos escuchando. Ahí de llegaste Carlos vos, Bianco. con el móvil de la radio. Primero fue el caos, el desorden lógico de la situación, de que hasta ahí había gente desprevenida que decía explotó una caldera. Y no, estábamos asistiendo otra vez a un atentado terrorista en la República Argentina. Después vino los rescatistas, después vino la solidaridad de la gente. El muro de silencio entre los escombros, porque recordemos que fueron horas decisivas para socorrer a gente de allí, con perros rastreadores que ante el mínimo susurro, bueno, la gente se moría por realmente recoger con vida ese hilo de vida que todavía quedaba en el atentado. Y yo quería preguntarle precisamente si después de la decisión política que no existió durante todos estos años, este decreto el otro día firmado en las últimas horas por el presidente Macri, si bien no explicita a Hezbollah como actor terrorista, abre la puerta para declararlo. ¿Ustedes qué piensan de eso? No, lo han declarado explícitamente. En el decreto mismo no, quizás luego Sí, en cuanto a las características de la asociación, incluye a Hezbollah. A ver, me parece, celebro ese paso, es un paso importantísimo de acá en adelante para poder tener un protocolo y, como hace Estados Unidos, poder detectar incluso operaciones comerciales de lavado de dinero en determinados estados a partir de estas asociaciones terroristas. Pero no resuelve la cuestión de fondo pasada, que es no hace justicia a lo que pasó en AMIA. Está muy bien, lo celebro, y es un paso que hay que darlo, pero no es suficiente para traer justicia. ¿Qué dice traer justicia? No es hacer un juicio. Traer justicia es capturar a los imputados, traerlos con nuestra soberanía y en nuestra justicia y juzgarlos en el país que corresponde. Pero hay un proyecto de ley ahora de juicio en ausencia. ¿Qué consideran ustedes de eso? Yo no soy parte del staff político de AMIA, no soy quien para opinar. He escrito sobre ese tema, pero digamos, los que tienen que opinar es la cúpula política de AMIA, presidencia de AMIA, la comisión directiva de AMIA. Lo que sí es, se han creado durante estos años muchos instrumentos para supuestamente hacer justicia, pero hasta ahora justicia no se hizo. Bueno, a ver, en uno de esos instrumentos que se creó termina con el asesinato de un fiscal general de la Nación. Bueno, en el último instrumento que se creó, se llevó puesto al fiscal de la Nación por haber descubierto, y horas antes de presentar ante el Congreso, encubrimiento que involucraba a la máxima cúpula del gobierno y la administración de entonces, y se lo asesinó. Rabino, la verdad lo escucho muy atentamente y mi pregunta tiene que ver con el famoso miedo. ¿A qué se le tiene miedo? Porque si hay tantas pruebas, se sabe quién podría ser. ¿Cuál es el miedo que genera que no se pueda ir a fondo? Es una muy buena pregunta. Yo creo que es y a esto a título personal, creo que es una mezcla de miedo por la violencia que el radicalismo islámico y el integrismo islámico ya en la región latinoamericana, estoy hablando de Triple Frontera, estoy hablando de Venezuela, ya está en Sudamérica, sabiendo el poder que tiene el terrorismo islámico, que insisto, es una facción radicalizada del Islam, no es el Islam, esto vale la pena aclararlo, ¿no es cierto? Por otro lado, también es desidia, es desinterés, no es algo que lleve votos, ¿no es cierto? Y sabemos que la clase política en Argentina es una clase política que, al igual de que mucha de la casta judicial son tiempistas, y obran de acuerdo a una lógica del utilitarismo, de la utilidad e inmediata. En el momento. En el momento. Y hoy la verdad que después de 25 años la memoria se corroe, los escombros ya no están, AMIA sigue funcionando. Sí, pero hay muchísimas familias que están sufriendo en este por momento supuesto. y también esperan una respuesta. Por eso me quedo con eso que dijo que no sumaría votos. A ver, digamos, ¿cuánto es muchísimas familias? Son 85 familias, son cientos de familias. Pero muchísimas personas que vivieron con miedo. No, pero por supuesto. Por supuesto. Hay 85 muertos, 300 heridos, pero ¿cuántos muertos hubo de tristeza, de angustia? No, por supuesto. Por supuesto. ¿Sabe cuántos fueron después? Es incalculable, es incalculable. El dolor no es mensurable,
Pero la verdad es hoy que... veíamos algunos testimonios de padres que dicen, Tal cual. me despierto y la veo a mi hija. Pero la verdad es que si hubiera una presión social para realmente hacer escarmentar a la política y tomar decisión, se hubiera tomado ya desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué piensa que fue entonces la firma? Bueno, hay mucha presión de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y de acá a futuro es necesario, todo país que se precie de estar en contra del terrorismo tendría que tener este tipo de protocolos. Sí, Lo que pasa que, bueno, digamos, la verdad es que la impunidad es porque alguien genera impunidad, no se da sola. Y eso es por o falta de acción... O por miedo. Miedo, permisión, es decir, pero todo eso conforma el no accionar que permite que... Estemos 25 años sin respuesta. Y sí, que hoy los imputados estén muriendo de vejez, viviendo vidas en sus familias que deberían haber sido vividas por los 85 asesinados. Lo que le quería preguntar, Rabino, ¿usted piensa que después del caso Nisman fue implantado eso para generar miedo y que se corte investigaciones y eso? ¿O bueno, el terrorismo justamente tiene esa lógica. La lógica es aplicar la brutalidad a unos pocos para amedrentar a miles, ¿no es cierto? Claro. Esto se sabe desde hace miles de años. El asesinar a un fiscal federal de la nación y que a su vez también quede impune. Y un día antes de presentar pruebas. Y horas antes de presentarlo, y encima que eso quede impune, justamente es la consecuencia más brutal de lo que es la falta de justicia en un país, que es el mensaje a otros para que puedan venir y hacer lo que se les plazca. Bueno, ahora, un tercer y cuarto atentado sabe que va a quedar impune. Ahora hubo una declaración política que me gustaría su referencia, no sé si personal o de acuerdo a la organización que representa, que es la de Pichetto. Creo que Garabano también la incluyó en su agenda en el día de hoy, en el sentido de decir, bueno, el acuerdo con Irán, por lo que se está judicializando en cuanto a la figura de la expresidenta Cristina Kirchner, no sería judiciable. Es una medida política y además que estuvo envuelta de un apoyo legislativo. ¿Cuál es su posición? A ver, el memorándum básicamente fue que un investigador de un crimen acuerde con el principal sospechoso de ese crimen en rever a ver quién fue el autor de ese crimen. Sí. No fue, a mi modo de entender, un error o una ingenuidad política. No fue solamente eso. Fue hasta misma gente del mismo partido kirchnerista dijo que ese fue básicamente el encubrimiento. Con lo cual es absolutamente inaceptable. Rabino, muchísimas gracias por estar con nosotros. Una última pregunta antes de ir al corte. En los últimos años, ¿ser judío en la Argentina es riesgoso? A ver, gracias a Dios Argentina es un país que no tiene antisemitismo estatal y la verdad que los judíos vivimos en Argentina, gozamos de absolutamente todos los derechos. Es más, digamos, en pocos países, hace poquito yo estuve en un programa de radio con un imán musulmán, con un cura católico, y luego de salir del estudio, me acuerdo que el imán musulmán me dijo, él viene de Francia, me dijo, esto en Francia sería imposible de hacer. Dijo, a la salida de la radio, alguno de nosotros tres hubiera recibido un tiro. Así me lo dijo. Me lo dijo así. Con lo cual Argentina es un país modelo de convivencia, realmente modelo de convivencia, salvo algunas cuestiones que son muy puntuales y responden a minorías absolutamente insignificantes que las hay en cualquier país. Por eso en Argentina es un modelo de convivencia, lo que no quita que no sea exactamente un modelo de justicia para estos casos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. El rabino Fernando Slagen, director de Cultura de la AMIA, hoy hace 25 años que la bomba le pegaba a todos los argentinos. Muy bien, ¿vamos al corte, te parece? Vamos al corte. Muy bien.